No, decenas de causas, probablemente la persona con más causas penales está libre. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner. A propósito de que ayer se confirmó la elevación a juicio oral de la causa Tesoro Los Sauces. Ella junto a su hijo. Causa de vialidad, hagamos un poquito de memoria, ¿no? Causa de vialidad, la causa es por haber favorecido al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública. Es la causa en la cual tiene un doble conforme. Llegará a la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si en el segundo semestre de 2025, capaz que en el primer semestre, esto no está tan claro. En esta causa está condenada, tiene una sentencia en primera y segunda instancia. Acá tengo un abogado, voy a hablar con él. La inmensa mayoría de los argentinos con una sentencia en primera instancia están presos. En segunda instancia, ni hablar, ni hablar. Incluso personas sin condena en primera instancia también están presos. Cristina no. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice todos somos iguales ante la ley. La Corte de ayer, por 4-0, por unanimidad la Corte elevó a juicio oral la causa Tesoro Los Sauces. A mi modo de ver, déjalo de nuevo, por favor, Gus. La causa que tiene más complicada a Cristina, habida cuenta de que en esta se cree que lavó el dinero proveniente de la corrupción. La plata venía de la obra pública, causa vialidad, condena, y la lavaba a través de los hoteles o Tesoro Los Sauces. Estoy simplificando. Está su hijo imputado en esta causa también. La causa es por asociación ilícita y lavado de dinero. Irá a juicio oral junto a Máximo y otros 24 imputados cuando se terminen los peritajes, ¿sí? No está claro la fecha de juicio oral, pero va a ser el año que viene. Es decir, Cristina el año que viene por lo menos tiene un juicio oral que es el de Tesoro Los Sauces. Además, la causa del memorándum con Irán también fue convocada a juicio oral para el año que viene. El juicio oral se determina si solo si ella es absuelta o es condenada. No hay mucho más que ello. Está acusada de encubrir el atentado de la AMIA. Vamos despacito, vamos despacito. Pero déjame la anterior, por favor. Porque requiere una explicación. Porque si no, repetimos, ¿qué era? ¿Qué era? Básicamente se la acusa de haber favorecido un acuerdo con Irán a través de un memorándum que fue sancionado por el Congreso de la Nación para encubrir el atentado a la AMIA, en la cual fue penalmente responsable el Estado terrorista de Israel, lo dice la justicia, no Trebuk, en el cual asesinaron 85 compatriotas. Técnicamente no lo es, pero moralmente es una verdadera traición a la patria. Solamente falta fijar la fecha del inicio de este juicio oral y público, pero seguramente va a ser el año que viene. Y la última, vos fijate, ya una condena y dos causas centrales. Y vos te preguntarás por qué no está presa. Y la causa más voluminosa probablemente de la historia penal argentina, ¿no? No debe haber una causa de corrupción tan voluminosa como esta. Investigación realizada por nuestro colega Diego Caut, como todo el mundo sabe. Ella está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, 210 del Código Penal. Hay 74 imputados. Noviembre del año que viene. Dicen que se va a hacer, las audiencias se pueden hacer en el ex edificio Néstor Kirchner, en el Centro Cultural, que hoy se llama Edificio de la Reforma Domingo Faustino Sarmiento. Se calcula un juicio oral que podría tardar hasta 2 años. 2 años. Es decir, Cristina tiene una condena a 6 años de prisión con un doble conforme, tiene 3 causas con juicio oral de ahora a nada para realizarse y está libre. Y obviamente que puede ser candidata a lo que quiera. A lo que quiera. El año que viene hay elecciones de medio término. Sí, el doctor Caos, abogado penalista, siempre los convocamos para que nos ayude a entender un poco de esto. ¿Qué haces, Doc, querido? ¿Cómo va? Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gustazo tenerte. A ver, ¿por qué está libre, Cristina? ¿Por qué está libre? Porque en aquellos casos en donde tuvo sentencia de primera instancia y fue confirmado, tiene recurso pendiente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en los otros casos todavía no se celebró el juicio oral. Pero en todos los casos, ninguno de los tribunales orales, ninguno de los jueces entendió que hay riesgo procesal para una detención preventiva. Esto es, que no hay sospecha fehaciente de que puede eludir la acción de la justicia o desvirtuar las pruebas. Exactamente. Claro. Cualquier argentino con una condena en doble conforme, ¿está preso o libre? Depende del caso. Si hay un riesgo procesal, hasta tanto no tenga una sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema, pero probablemente la mayoría de los presos están presos con una sola condena, incluso con preventiva. Sí. Más del 50%. Sí, porque le demuestran que hay un riesgo procesal por la cuantía también de la pena en expectativa y por las cuestiones, en este caso también de índole político. Claro. Hasta el año pasado,
tenía los fueros que una ley, no la Constitución, esto es importante, una ley le otorga por ser vicepresidenta de la República. Sí, chicos, si se puede seguir laburando para vos, se puede ver este monitor que tengo frente, sería ideal. Y gracias por ser tan profesionales, de verdad. Vos sabés que el tema político me parece que es el central. No sé, lo acerco como idea. Obviamente que es legal que Cristina esté libre, pero ¿no te hace ruido? Sí, y como hombre del derecho también, ¿no? Lo podemos vincular también, lo hablamos hace 2 semanas acá, con el proyecto de ficha limpia. ¿Qué es lo que intenta hacer? La política intenta, frente a un problema que tiene las demoras en el Poder Judicial para tener una sentencia firme, inhabilitar a candidatos con un doble conforme. Claro, porque la condena de Cristina tiene la inhabilitación para ejercer cargos públicos también. Hoy perfectamente... pero no está firme. Sí, no está firme, pero eventualmente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación diría que la sentencia no está firme y por lo tanto podría ser candidata. Lo decías hace unos minutos. Sí. Ahora, ¿por qué pedirle a la política que resuelva cuestiones de la justicia, ¿no? A propósito de ficha limpia, ¿no? Porque las demoras en los trámites judiciales hacen que la política lo que quiera es resolver algo que la justicia no resuelve. Es decir, en la República Argentina, para tener una sentencia firme, estamos hablando de procesos que a lo mejor duran décadas. Sí, a veces sentencia firme significa que ya no es susceptible de recurso, digamos, no tenés donde quejarte, ya está, se terminó. Cuestión zanjada, se mueren las palabras en la Corte, se mueren las palabras en términos judiciales. La inmensa mayoría de las causas penales no llega a la Corte. No llega. No llega, por diferentes cuestiones. Sí, no pero vos fíjate que en el rechazo del recurso extraordinario de ayer, el recurso de queja, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo lo que dice el 99% de los casos. No hay una sentencia definitiva. Se tiene que sustanciar el juicio. Cuando se sustancia el debate, tendremos ahí eventualmente claro, una sentencia definitiva. Vos lo decís por Otesur y los Sauces. Exactamente, también por el memorándum. Es decir, habían suspendido el debate y con la suspensión del debate el dictado del sobreseimiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que dice es que se tiene que hacer juicio. el debate. O sea, flaco, hagan un juicio, dice más o menos, ¿no? Con otros términos. Hagan un juicio en donde todavía está presente la presunción de inocencia, salvo que un tribunal oral desvíe, a partir de la prueba que se debate justamente en ese juicio, entienda que tiene que destruirse la presunción de inocencia y ser declarado culpable. Pero hasta tanto eso no suceda, tiene que ser y celebrarse el juicio. Y además la garantía de la imputada de poder defenderse también. De poder defenderse, por supuesto, por un lado. No solamente Cristina, sino de las otras personas de tener el doble conforme, esto es que después de una sentencia a un tribunal oral pueda ir a una Cámara de Casación para obtener una conformidad de esa sentencia. Ayúdame a entender un poco de son los sauces. Yo sé que sos abogado constitucionalista, pero obviamente que venís siguiendo también el tema. Ayúdame a entender. Antes el lavado de dinero exigía un delito precedente. Es decir, yo me robo algo, una maniobra recurrente de sustraer dinero de lugares... Bueno, si hay una sustracción... Cualquier ilícito, pero cualquier ilícito puede ser hasta evasión impositiva. Claro, cualquier ilícito. Y como esa plata está en negro... introducirla en el sistema financiero. Y ahí la lavo. Ahí lavo activos. No lavado de dinero, sino lavado de activos. Ahora entiendo que ya no se requiere la condición del delito precedente para lavar activos. ¿Sí? Otesur los sauces, ¿es la causa que más complica a Cristina o no? No, no es la causa que más complica a la ex vicepresidenta. Hay varias causas que, por la entidad, en este caso jurídica, pero también política, el memorándum de Irán es una causa muy sensible para la República Argentina. Por supuesto que también el hecho de una condena en donde, además de una condena de pena privativa de la libertad, se le dictó una medida de decomiso de alrededor de las 125.000 millones de pesos, una barbaridad. Es decir, el recupero de los fondos mal habidos en una sentencia que está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva. Se hizo causa de realidad. No solamente pena privativa de la libertad, sino también el decomiso de los bienes. Son causas de mucha entidad jurídico y política. Por lo tanto, también los tribunales se mueven, no hay que ser ingenuos, los tribunales se mueven también con estas características. Por eso la claridad que tuvo la sentencia, el rechazo del recurso de queja de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del día de ayer. ¿Qué dice la Corte ayer? 4-0 los votos, no hubo disidencia. Hubo un voto concurrente, pero ¿qué es lo que dice? Básicamente, en primer lugar, no estamos ante una sentencia definitiva, y al no estar ante una sentencia definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es un tribunal con competencia para resolver ese punto. Y en segundo lugar... Júguenla, dice, no básicamente, júguenla.
que se celebre el debate. Claro, Júzguenla, que se júzguenla. celebre el debate y eventualmente frente a una sentencia condenatoria o absolutoria también, si es que el fiscal apena, en ese caso sí la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de ir a la casación, tendrá competencia para decidir sobre el asunto. Primer tema. Y el segundo igual tema... júzguenla, en una república no significa condénenla. No, júzguenla, lo decís muy bien. Júzguenla. Júzguenla. ¿Sí? Todas las personas tienen derecho a un juicio justo con todas las garantías del debido proceso y todavía con presunción de inocencia. Exacto. Si eventualmente a partir de la prueba que se discuta y se ventile en ese júzguenla, en ese debate, entiende el tribunal oral que cometió el delito, en ese caso hay una condena, no antes. Vuelvo con algo. Es una persona con un doble conforme y otras causas abiertas. 3 cercas al juicio oral. Es raro que esté libre. Yo entiendo que hay argumentos jurídicos y es absolutamente legal. La legalidad y la legitimidad a veces se dan de bruces, ¿no? Se dan de patadas, ¿no? Te lo cuento de manual de Derecho Constitucional y Derecho Penal. Mientras no se le demuestre el riesgo procesal, elude la justicia. Primer punto. Y segundo, es legal, no hay duda que es legal. Y segundo punto, es legítimo. Desvirtúa la prueba. En este caso, toda persona tiene derecho a ir al juicio oral en libertad. ¿Y es legítimo? Es legítimo. Es más personal eso. Es más personal, pero bueno, acá lo que tenés que ver es cuáles son las cuestiones. No olvidemos también el la justicia caso, no puede resolver de acuerdo a la legitimidad de cada uno porque ingresaremos en una inseguridad jurídica grande, ¿no? Pero no olvidemos que hasta el año pasado la ex vicepresidenta tenía fueros. Por una ley que no está en la Constitución, es un detalle no menor, tenía fueros y por eso no hubo ninguna orden de detención hasta el año pasado. Aunque era vice. Sí. También tiene fueros. La vice también tiene fueros. La Constitución solamente garantiza fueros parlamentarios, lo hablamos también otro día con el senador, para diputados y para los senadores. Sin embargo, una ley amplió a los presidentes, vicepresidentes, jueces y también en su momento a los parlamentarios del Mercosur. Ahora, el espíritu de los fueros no es para garantizar la indemnidad e impunidad de los legisladores dentro del ámbito parlamentario. No la impunidad, el buen funcionamiento del ámbito parlamentario. El buen funcionamiento del ámbito parlamentario. Lo dije entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Que no haya invasión de un poder, poder judicial sobre el poder legislativo. No es para favorecer, no es un privilegio. Pero no es para delitos comunes. Para todo tipo de delitos. Los fueros son para todo tipo de delitos, sí, por supuesto. La Constitución lo que establece es que para el eventual caso de ser detenido infraganti, en este caso el juez lo que debe pedir a cada una de las cámaras es el desafuero. Y frente hay una expulsión acá más que un desafuero. Lo echaron, sí. Lo echaron, en mi opinión, sin haberlo escuchado. Lo echaron sin haberlo escuchado, sin haberle permitido el derecho a defenderse. Difícilmente se iba a poder defender. Todos sabemos, se encuentran a un senador cruzando las fronteras con $200.000. Es un poco difícil defenderse, pero no se le dio la oportunidad para hacerlo. Cuíder es todo lo que está mal, digamos. Sí, claro. Dicho esto, la Constitución Nacional garantiza en el artículo 16 que somos todos iguales ante la ley y que todo ciudadano tiene el derecho a defensa. Es más, una persona habiendo cometido el delito más atroz, los delitos más atroz, aún esa persona tiene el derecho a una legítima defensa. Por eso seguramente desde la oficina, no lo tuvo. Por eso desde la oficina de presidencia tal vez haya dicho, ojo con este procedimiento, si votó o no votó la vicepresidenta de la República, que es presidenta natural del Senado, pero independientemente de eso, porque al menos habría que haberlo escuchado, es su derecho. Después difícilmente pueda demostrar que no, y después difícilmente pueda explicar qué pasó en esa situación, pero por lo menos escucharlo. Está bien, imagínate si a Cristina el kirchnerismo la deja, no puede manifestarse y defenderse en un juicio oral. Ninguna persona puede serle aplicada una sanción sin tener el derecho de defenderse. Pasa que es una sanción reglamentaria, no del tipo penal. Pero es una sanción al fin y por lo tanto tenía la posibilidad, tenía el derecho de decir, de defenderse, de decir algo, de explicar el porqué. Si no lo podía decir, el Senado luego avanzaba, 2/3 partes, lo destituía como finalmente pasó. Por eso seguramente interpuso el amparo. Habrá que ver qué suerte tiene, ¿no? El abogado, Ruiz se llama el abogado, ¿no? Recuérdame. Por eso interpuso el amparo y vivo bueno, el abogado el abogado de Cuellar, muy vivo. Es más, tomó la declaración del presidente de la Nación que hizo en la radio El Observador contando de que para mí es inválida, dijo el presidente. ¿Es inválida la sesión? La sesión es inválida, pero en mi opinión, por lo que yo estaba señalando, porque al menos se lo tendría que haber escuchado. Está en una situación difícil, no está por detenido en el Paraguay. No, no movía el amperímetro, te lo voy a decir de esa manera. No vota porque es vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, pero no vota. Y además la mayoría de los 2/3 partes fue alcanzada, por lo tanto no cambiaba el resultado. No soy abogado, pero coincido en tu mirada. Me parece muy nítido eso, que no cambiaba el curso de los hechos. Algunos sostienen que
la diferencia entre el acta de traspaso de mando fue firmada una hora y notificada otra, y que tal vez ahí podría Más allá de eso, no cambió el curso del proceso, ¿no? No cambiaba, la mayoría fue contundente, más de 2/3 partes, votos. por lo tanto fue removido. Pero es lo que se toma el ex ya senador para argumentar a mí no me permitieron el derecho a defenderme, por lo tanto en ese sentido pide la nulidad de la sesión. Cristian, querido, son muy claros. Sí, gracias de verdad por habernos acompañado en todo este año. Gracias. ¿Sí? Gracias, sí, Cristian Cabo, abogado constitucionalista, a propósito de la condena y las causas abiertas de Cristina, aún ella en libertad y toda la polémica que se ha generado también por Cuader, ficha limpia.